Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios que nos podemos juntar nuevamente para estudiar su palabra. Hemos estado viendo unos temas hermosos que el Señor nos está revelando a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, morando en nosotros. Y la semana pasada, no sé si recuerdan que vimos cómo podemos hacer que todas las revelaciones y promesas que el Señor nos ha dado en su hermosa palabra se hagan una realidad en nuestra vida. Y también vimos cómo podemos traer esta revelación y esto es a través de hacer su voluntad, de estar en constante comunión con el Señor, y vimos un tema muy hermoso. Te lo recomiendo mucho para que puedas darle seguimiento a esto que el Señor nos ha estado hablando. Traer un lápiz, una pluma para que puedas anotar todos estos versículos que el Señor nos va a hablar. Vimos también que podemos saber mucho de la palabra. Yo puedo decir, no, pues yo he leído la Biblia completa, yo me la sé toda de memoria, pero aunque te la sepas, realmente no ha habido un cambio verdadero en ti. Y ya vimos esto la semana pasada, que solamente a través de la revelación a nuestra vida por el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo y decidimos seguir al Señor, esta revelación empieza a fluir porque el Espíritu Santo viene y mora en nuestra vida. Esto es un milagro y lo vamos a ver más adelante. Mira, en nosotros operan muchas cosas que nos van a ayudar para que nosotros podamos comprender todas estas revelaciones. Y hoy vamos a ver algo de esto. Mira, nosotros vimos el pasaje central en Efesios 1, 15, 23 la semana pasada, y yo te comentaba que Pablo había recibido por parte del Espíritu Santo una revelación para su vida primero, y después él la compartió para que toda la iglesia fuéramos participantes de esta hermosa revelación. Y te voy a decir los 3 puntos que Pablo oraba, que están en Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 23, para que lo recuerdes. Pablo oraba para que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo oraba para que los ojos de nuestro entendimiento fueran alumbrados. Pablo oraba para que supiéramos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nuestro objetivo principal va a ser, como ya te lo había platicado también la semana pasada, que podamos comprender estas 3 hermosas revelaciones que el Señor dejó aquí plasmadas para nosotros. Pero para poder alcanzar esto, yo te quiero explicar algo que es muy importante y te quiero hablar un poquito acerca de los procesos de Dios en nuestra vida. Y yo creo que todos nosotros estamos ahorita incluso en un proceso. Todo el tiempo estamos en un proceso en nuestra vida. Cuando queremos alcanzar un objetivo, cuando queremos, por ejemplo, yo voy a estudiar una carrera, bueno, voy a entrar a un proceso en el cual voy a tener que estar estudiando durante 4, 5, 6 años, una carrera en la cual voy a tener que estar pues siendo constante, perseverante, y estás en un proceso hasta que obtienes tu título. También, por ejemplo, en un trabajo, no, pues yo quiero lograr algo en este trabajo, bueno, voy a estar en un proceso. ¿Por qué? Pues porque tengo que pasar por ciertas cosas, tal vez cursos, capacitaciones, entro en un proceso. Un matrimonio, por ejemplo, un matrimonio necesita un proceso para poder convertirse en un matrimonio con éxito. Hay que estar cosechando, bueno, más bien sembrando mucho amor, mucha paciencia, mucho perdón uno con otro. Todo el tiempo tenemos que estar hablando, tenemos que estar perdonándonos por muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Y estos procesos que Dios permite también en nuestra vida son para alcanzar un objetivo en especial. Y lo podemos ver que para poder lograr algo sólido,
en Dios, vamos a tener siempre que estar pasando también por procesos. Por ejemplo, el rey David. David no nació siendo rey, él era un pastor de ovejas y tuvo que pasar un proceso largo para poder llegar a ser rey de Israel. José, por ejemplo, José también tuvo que pasar un proceso durante muchos años para poder llegar a ser el segundo abajo del faraón de Egipto. Vemos procesos en la vida de Daniel, vemos procesos en la vida de Moisés, vemos procesos en la vida de los apóstoles, incluso en la vida de Jesucristo vemos procesos. Mira, por ejemplo, en Hebreos 5, versículo 8 y 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este es un versículo hermoso que nos habla de muchas cosas, pero entre todas estas cosas que nos habla, nos muestra que Jesús también pasó un proceso en su vida. Pasó un proceso que le tuvo que enseñar. Aquí dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, cumplió su propósito. Dios nos muestra que todos nosotros, cada día de nuestra vida, tenemos que estar pasando procesos. Y mira, no conozco muchas personas que digan, sí, yo quiero pasar un proceso. Sí, a mí me encantan los procesos, a mí me encanta esperar, a mí me encanta pasar por una situación en la cual se pruebe mi carácter. ¡Wow! ¡Yupi! Realmente no. A nadie nos gusta pasar por un proceso en el cual Dios tenga que tratar con nosotros, Dios tenga que madurar nuestra vida, Dios tenga que mostrarnos su voluntad. Porque muchas veces tenemos tantas cosas en nuestra cabeza y en nuestra mente que no permitimos que la voz de Dios nos hable claramente. Tenemos tanto ruido de tantas cosas que escuchamos, que oímos, que nos dicen, que estamos con tanto ruido en nuestra cabeza, que Dios trata de hablarnos y no podemos escucharlo. Entonces Dios tiene que permitir que entremos a un proceso, y a veces son procesos dolorosos, algunos duran más que otros. Y esto es con el objetivo de que nosotros podamos llegar a escucharlo y podamos hacer las cosas que Él donde Él nos lleve, y que podamos realmente recibir esas promesas. Pero mira, esto que te estoy diciendo se aplica muy claramente a la revelación de Dios. Porque cuando nosotros queremos experimentar las profundidades de las revelaciones del Señor en su palabra, los milagros y todo lo que Él tiene para nosotros, debemos de pasar por procesos. Debemos de entender esto. Y mira, hubo un momento en mi vida en la que yo le decía al Señor que realmente yo sentía una gran responsabilidad en compartir su palabra. Y lo sigo pensando todos los días que yo me paro aquí o que comparto o que hablo, siento una gran responsabilidad porque sé que esto que yo te digo tiene que venir de parte de Dios. Y yo le decía, Señor, realmente orando le decía, Señor, quisiera que me diera sabiduría. Y comprendí y le decía, ahora comprendo tal vez en una cantidad, en una escala muy pequeñita, lo que Salomón sentía en ese momento, ¿no? De decirte, Señor, ayúdame para que yo pueda hablarle a la gente con sabiduría. Y realmente yo decía, bueno, lo mío es muy pequeñito a comparación de lo que él en ese momento tenía, esa responsabilidad tan grande, ¿no? De dirigir a una nación, a un pueblo. Pero vemos cómo realmente cuando nosotros le decimos a Dios que queremos esa sabiduría, que queremos esa revelación en nuestra vida, Dios nos la da. Porque Dios es bueno. Y ahorita vamos a ver unos versículos hermosos que nos van a hablar precisamente de esto. Mira, yo cuando estaba orando y le estaba diciendo al Señor, Señor, de verdad necesito sabiduría, dame sabiduría, quiero sabiduría en mi vida.
me encontré este capítulo con estos versículos que te voy a compartir ahorita y entendí la manera en la cual Dios quiere que tú y yo tengamos sabiduría y cómo es que tú y yo podemos tener sabiduría para tener la revelación de Dios en nuestra vida. Mira, está muy claro, es 1 Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 7. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. No la sabiduría que te dicen, ay, es que eres muy sabio porque te sabes todos los libros de literatura. No, eso ya lo habíamos visto antes. Dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mira, Pablo escribe en estos dos capítulos, en estos dos versículos, a través de la revelación del Espíritu Santo, que solo aquellos que son maduros en Dios, maduros espiritualmente, están capacitados para comprender los misterios, porque podemos resumir que para poder entender estas revelaciones, los misterios ocultos, debemos de tener madurez. Y mira, la madurez no tiene nada que ver con la edad, ni cuánto sepas de la Biblia. No es que yo me sé toda la Biblia. No, la madurez, y esto te pido que lo anotes, es el resultado de cuánto aplicamos en nuestra vida cada uno de los conocimientos que hemos aprendido. Te lo repito, la madurez en Dios es el resultado de cuánto aplicamos en nuestra vida cada uno de los conocimientos que hemos aprendido. Esa es la madurez, cuando tú realmente lo que te enseñan lo aplicas. Cuando lo que te están diciendo que tienes que hacer, si Dios te dice confía en mí y tú no lo haces, aún no estás maduro. Necesitas pasar un proceso para aprender a confiar en Dios. Y a veces esos procesos pues no son tan bonitos ni tan maravillosos como uno quisiera, ¿no? Sino que son difíciles y a veces nos llevan por un camino, pues a veces de dolor por no querer obedecer o no querer hacer la voluntad de Dios. Mira, este original de madurez es la palabra griega teleios, que quiere decir completo. Dios quiere que tú y yo seamos completos en Dios, que no nos haga falta nada, que no tengamos necesidad de buscar en otros lados lo que solo Dios nos puede dar. Eso es ser maduro en Cristo, que realmente tú encuentres en Dios todo lo que necesitas para tu vida, todo lo que necesitas para llenarte. Y si estás aún buscando aquí y allá y bueno, yo voy a que me lean las cartas o voy a ir a este consejo o voy a ir con esta persona o voy a ir para pedir ayuda aquí o voy con un psicólogo, con un psiquiatra y ahora necesito esto, necesito el otro, pero no buscas a Dios, no buscas en la fuente de la vida, el que te dio la vida, el que te conoce, el que sabe tus necesidades más profundas. Entonces aún te hace falta pasar proceso para que puedas llegar a madurar y entender cuál es el propósito por el cual Dios está permitiendo todas estas cosas en tu vida. Porque mira, tú puedes saber mucha palabra de Dios y incluso conozco gente que dice, no, pues yo conozco a Dios desde que nací. Yo nací en una cuna cristiana. Pero vemos sus vidas y vemos que no hay victoria, vemos que hay tristeza, que hay dolor, que hay problemas en sus familias, matrimonios, problemas económicos, y entonces no vemos ese reflejo de que Dios está presente en su corazón. Necesitan muchas veces pasar procesos para poder encontrar esa revelación en su vida, esa madurez y poder ver esa revelación. Lo que nos va a llevar a entender la revelación, como yo te lo decía la semana pasada, la revelación transforma.
Si tú quieres que tu esposo o que tus hijos sean transformados o tú mismo quieres cambiar tu manera de ser, ese carácter ofensivo, explosivo que lastima a los demás, necesitas madurez. Pero esa madurez va a llegar a tu vida cuando tú permitas que Dios haga ese proceso. Lo que tú estás pasando en este momento, que tal vez sea una prueba muy difícil o una situación complicada, te va a llevar a obtener esa madurez en Cristo para que tú puedas escuchar la voz de Dios y puedas tener esa revelación que el Señor quiere. Y mira, te voy a dar 3 puntos que son muy claros y son como unas características muy, muy claras que tiene una mujer y un hombre maduros en Dios. Entonces, un hombre y una mujer maduros en Dios tienen estas 3 características que te voy a decir. La número 1, le creen a Dios, no dudan y no son fluctuantes. Número 1, le creen a Dios, no dudan y no son fluctuantes. No están un día seguros, no es que Dios me ama, Dios está conmigo, y al otro día no es que Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no quiere saber nada de mí, Él no me escucha, no me oye, y al otro día, ay, es que yo siento que Dios sí está conmigo, pero estás dudando constantemente. Como yo ya te lo he dicho muchas veces, somos a veces fluctuantes. Entonces, una persona que no es madura en Dios es fluctuante. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Mira, vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso yo lo hice. Yo le pedí a Dios sabiduría y sé que estoy en un proceso en el cual Dios me tiene para llevarme a esa madurez y pueda yo tener esa sabiduría. Y dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dice, número 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de 2 corazones. El hombre que un día dice, te amo Dios, y al otro día no quiere saber nada de Dios. Es una persona de doble ánimo, alguien que no es constante en Dios, que un día tiene la fe muy alta con Dios, pero como no se fortalece, no es perseverante, al otro día ya está en el suelo. Y ya ya no quiero saber nada, no quiero que me hablen de nada de Dios porque Él no escuchó mis oraciones, pero al otro día se siente con ese ánimo y dice, bueno, sí voy a luchar, y es inconstante, como las ondas del mar, que va de un lado para otro y no puede permanecer firme. Entonces, un hombre y una mujer maduros en Dios, le creen a Dios, no dudan y no son fluctuantes. Número 2, un hombre y una mujer maduros en Dios temen al Señor y se apartan del mal. Temen al Señor y se apartan del mal. Y esta es una característica muy importante porque mira, alguien maduro en Cristo sabe que este es uno de los principios más importantes para tener sabiduría, apartarnos del mal. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, capítulo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Debemos de buscar la sabiduría como si fuera un tesoro. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la revelación de Dios a nuestra vida. Mira, y te voy a leer también Proverbios 8, capítulo 13. Dice,
El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Cuando tú y yo decimos, yo puedo las cosas solo, yo no necesito de nadie, yo puedo hacer lo que yo pienso, lo que yo siento que es lo correcto, y entonces empezamos a ser arrogantes, soberbios y participamos del mal. Pero cuando nosotros aborrecemos el mal, dice aquí que ese es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Ay, yo le tengo miedo a Dios. No, ese no es el temor de Dios. Aquí nos lo está diciendo claramente Proverbios 8:13. El temor de Dios es aborrecer el mal. Decirle no a las cosas que tú y yo sabemos que no le agradan a Dios. Eso es aborrecer el mal. Hacer a un lado todas esas cosas que son la mentira, la corrupción, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, el ser obstinados, no querer reconocer nuestros errores, no pedir perdón. Todo eso es algo que aborrece el Señor. Tratar mal a las personas, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la gente que está cerca de nosotros, a las personas, a nuestros vecinos, tal vez, a la gente que está a tu alrededor. Tratarlos mal, a tus hermanos en la fe y en la carne. Todo eso Dios lo aborrece. Por eso aquí el Señor nos dice claramente que como punto número 2, un hombre y una mujer maduros en Dios temen al Señor y aborrecen, se apartan del mal, se apartan del mal. Punto número 3, obedecen al Señor. Un hombre y una mujer que temen al Señor obedecen a Dios, obedecen su palabra. Y este es, yo creo que el más importante, porque esto encierra todas las cosas. Mira, sin obediencia no puede haber bendición. Sin obediencia no puede haber revelación. Sin obediencia no hay sabiduría y no hay madurez. Una mujer y un hombre maduros sabe que la obediencia es la mejor protección para sus vidas, para sus hijos, para sus familias. Porque así podemos estar protegidos, así podemos estar cubiertos, guardados. El Señor nos protege cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios en todo lo que nos dice que tenemos que hacer. No solamente en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino en todas las cosas que el Señor nos muestra. Y vas a ver la bendición que va a venir a tu vida cuando decidas verdaderamente obedecer al Señor. Mira, te voy a leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Eso es algo muy importante. Si nosotros, ya lo hemos visto esto, si somos obstinados, si somos orgullosos, Dios no puede hablarnos, Dios no puede verdaderamente utilizarnos como Él quisiera. Por eso Dios tiene que permitir que pasemos por un proceso, y a veces es un proceso doloroso hasta que llegamos al quebrantamiento de nuestro corazón y nos rendimos totalmente a Él. Entonces Dios puede trabajar con una arcilla que se deja moldear, porque cuando una pasta se endurece, es muy difícil trabajar con esa pasta. Tenemos que ser dóciles, maleables, permitir que el Señor pueda moldearnos como Él quiera, y para eso debemos de rendirnos a Él, debemos de entregarnos al Señor. Y esto es lo que hoy te quería compartir,
Porque realmente una persona, entonces vamos a resumir esto que vimos, una persona madura en Cristo es una persona que confía en Dios, que no duda, que teme al Señor y se aparta del mal. Y también es una persona que lo obedece, que obedece sus palabras y sus mandamientos y los cumple. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido pasar juntos. Te pedimos, Señor, que tu palabra siga siendo revelada a nuestro corazón. Quita todo estorbo, Señor. Quita todo lo que puede impedir que nosotros podamos seguir comprendiendo tu revelación, Señor. Te pedimos todos juntos que nos llenes de sabiduría. Señor, permítenos, Señor, entender tu palabra como tú quieres claramente, porque esa es la bendición que nosotros tenemos al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Sabemos que estamos pasando por un proceso, pero tu revelación, la revelación que transforma, la revelación que cambia, esa es la que anhelamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias por todas tus bendiciones. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche. Nos vemos primero Dios el próximo jueves.